Juan Carlos, muy buenas tardes. Como ya te lo adelantaba al inicio del programa, al inicio de la pandemia, uno de los sectores más afectados debido al desempleo fueron los jóvenes menores de 25 años. Hoy platicamos precisamente de cómo se han podido ir recuperando todos estos chicos de este rango de edad. El cierre de empresas, los recortes de personal y la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 afectaron severamente el mercado laboral en México, dejando sin empleo a una gran parte de la población. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias señala que uno de los sectores más perjudicados fue el de las personas menores de 25 años. Tuvieron una caída muy fuerte en varios de sus indicadores. Principalmente abandonaron en mayor grado el mercado laboral, es decir, no tenían oportunidades de empleo y tuvieron que dedicarse a otras actividades. También aquellos que pudieron permanecer con algún empleo, pues observaron que estos empleos ya no les proporcionaban acceso a los servicios de salud. Pese a que este sector es el que menor presencia tiene en los empleos formales y remunerados, fue el más afectado, pues más del 56% perdió sus pequeñas fuentes de ingreso. Antes tenía mucho más, pero sí, durante la pandemia sí fue mucho sesgo en el trabajo. Fue complicado porque no era el mismo dinero que tenía de día al día. Y sí, era un poquito más a recortar mis gastos para poder llevar la semana o el mes. Un tiempo antes de la pandemia estuve como en zona administrativa, contable. Pues la misma empresa pues vino muy abajo porque pues no hubo pues trabajo en ese entonces sí también puede ser una de las características principales de por qué ya no. Por otro lado, los estudios señalan que las personas entre 25 y 44 años fueron los menos afectados por la pandemia. Y es que muchas empresas optaron por conservar al personal con más años laborando y con mayor experiencia. Desafortunadamente, los primeros sacrificados en una situación, por ejemplo, de cierre de empresas ante la pandemia, son aquellos que iban a ser contratados o iniciaban su trayectoria laboral, justamente porque no les costaría tanto a las empresas realizar despidos en ese rango de edad. Este complicado panorama se mantuvo durante todo el 2021 y la mitad del 2022, pues fue hasta el segundo semestre de ese año cuando comenzó la recuperación de empleos para este rango de edad. Al incorporarse un mayor número de personas, estas encuentran una remuneración estable y algunas de ellas acceso a los servicios de salud y otras prestaciones, así como la perspectiva de tener una trayectoria laboral ascendente. Actualmente los indicadores laborales han regresado a niveles prepandémicos. Expertos en movilidad social afirman que la presencia laboral de este sector de la población es de gran importancia para la economía y el bienestar social, pues pese a su corta edad, muchos de ellos trabajan para pagar sus estudios, son padres de familia o el pilar económico de un hogar. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Ahí lo tienes, Juan Carlos. Sabemos que las cosas en el ámbito laboral son sumamente difíciles, sobre todo durante la pandemia, pero bueno, son buenas noticias que este sector de la población se ha ido recuperando poco a poco. Este es el reporte por el momento. Regreso contigo.